Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando, se lo agradezco muchísimo. Vamos a tener un programa muy interesante el de hoy porque vamos a estar hablando sobre, bueno, las perspectivas de Venezuela o las perspectivas de Hugo Chávez, que son las mismas de Venezuela, porque lo que suceda con Hugo Chávez en términos de su salud, en términos de su vida futura, pues va a ser determinante en lo que va a suceder en Venezuela en el futuro. Y para eso vamos a tener un muy buen panel de 3 invitados un poquito más adelante, porque no podemos empezar este programa sin primero darle paso al reporte de bolsa con mi querido Daniel Stico. Él es editor de economía de Infobae, se nos une desde Buenos Aires para darnos este reporte de bolsa. Daniel, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien. Realmente hoy fue una jornada muy particular porque los mercados habían empezado al alza, había expectativas de los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos de que iba a seguir con una política monetaria flexible, o sea que iba a haber mucha abundancia de dólares en los mercados y eso entonces había empinado al Dow Jones 0,37, el Nasdaq 0,15, pero luego aparecieron datos del déficit fiscal de los Estados Unidos y fue de un aumento del 25% en noviembre, 172 mil millones de dólares, cuando los economistas esperaban que fuera de solo 113 mil. Y entonces eso derrumbó las expectativas alcistas y terminó neutra la bolsa de Estados Unidos con un Dow Jones menos 0,02, un Nasdaq menos 0,28, el Standard & Poor's, el general 0,04 positivo, o sea, virtualmente estancamiento. Brasil también fue negativo, 0,25, y la estrella de la jornada fue sin duda Venezuela, que es el tema que te va a dominar tu programa hoy, con una suba del 6,75% al conocerse el resultado de la exitosa operación del presidente Chávez. Dime una cosa, me interesa a ver si puedes tú, hablando desde la perspectiva de los mercados, Daniel, ¿qué es lo que sabes tú del análisis o qué es lo que el análisis dice respecto de qué es lo que está pensando el mercado del estado de salud de Hugo Chávez, que lo hizo subir de esta manera tan importante? Aclarando también una cosa, y perdóname que me meta con tu tema, pero aclarando que me imagino, y tú me vas a decir si estoy bien o mal, que de todos modos el volumen en la bolsa de Caracas es bastante bajo, ¿no? Exactamente, los mercados siguen expectantes y están muy volátiles. Hoy, por ejemplo, fue una jornada muy positiva para la bolsa con una suba del 6,75, pero el mercado de bonos estuvo estable. El riesgo país de Venezuela estuvo apenas bajó 4 décimas, 4 puntos básicos, o sea, 4 centésimas, a 747 puntos. Por lo tanto, el mercado, por un lado, había dado una expectativa de que no comulga con Chávez, entonces un peligro de la salud de Chávez hubiera sido, entre comillas, bienvenido por los mercados y una recuperación se esperaba lo contrario. Sin embargo, hoy la bolsa con muy poco volumen tuvo este repunte del 6,75. Por lo tanto, hay que ver ahora cuáles son los próximos pasos, porque claramente hay una saturación en el mercado. Recordemos que la bolsa de Venezuela acumula en el año un aumento del 300%. Si a eso le descontás la inflación del orden del 20%, te da una ganancia real realmente asombrosa de prácticamente multiplicabas por 3 tu dinero en Venezuela este año, ¿no? Así que creo que la volatilidad va a seguir dominando como dominó los mercados. Chile terminó con una mejora del 0,84, México creo que te había dicho 0,11 y Perú 0,71, Colombia 0,11 y Buenos Aires, ayudada por el petróleo, también terminó positivo. Es interesante lo que comentas sobre el desempeño de la bolsa de Caracas, de Venezuela, tanto en esta jornada como en el año, porque, a ver, hablando de esta jornada, sin haber leído yo el análisis, pero ya que ya también peino unas canas de hace unos años para acá, mi querido Daniel, Ajá. pero aunque es cierto que el socialismo del siglo XXI o el gobierno de Venezuela es bastante no promercados y que ciertamente los inversionistas obviamente quisieran otro tipo de modelo económico para Venezuela. Digo, pues ningún inversionista quiere un modelo económico en el que te están expropiando empresas. Tal cual. Pero también es cierto que los mercados están más a gusto con la certidumbre que con la incertidumbre. Entonces,
al menos una noticia buena respecto al estado de salud de Hugo Chávez da certidumbre de que las cosas van a seguir igual de mal, si tú quieres, pero dar certidumbre. Sobre todo para el muy corto plazo. Exactamente, en cambio, una mala noticia respecto a la salud, pues lo que crea es incertidumbre y eso es lo que no le gusta a los mercados. Exactamente, y aparte la jornada de hoy estuvo dominada por la suba del precio del petróleo. Exacto. Aumentó 1,14% a 86,77 el WTI de Estados Unidos, porque hubo dos noticias. La primera es esta política flexible que va a mantener la Reserva Federal, que alimenta la expectativa de que el PBI va a crecer entre 2,5 y 3% en el año próximo, y también el incendio de una refinería en Texas, y eso ayudó a que el petróleo aumentara. Entonces, hoy no sabemos cuánto de la bolsa de Venezuela aumenta por efecto del petróleo y cuánto por la recuperación de la salud del presidente Chávez. Bueno, y eso es hablando exactamente justamente del corto plazo, como mencionabas tú. Pero hablando de largo plazo, en todo el año que dices que estabas informando que la economía de Venezuela ha crecido 300%. La bolsa. La bolsa de Venezuela ha crecido 300%. Esto es estrictamente relacionado con el precio del petróleo, porque el precio del petróleo ha estado bastante favorable y mientras el precio del petróleo esté favorable, pues la economía de Venezuela va a estar 100% favorable porque todo lo que produce la economía de Venezuela es petróleo. Naturalmente, claramente que es así. Bueno, muchas gracias, Daniel Estico, te agradezco muchísimo por este informe como siempre y nos vemos mañana. Ha sido un gusto, un abrazo. Gracias, Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, informándonos sobre el reporte de bolsa. Bueno, vamos a quedarnos a hablar justamente de la situación en Venezuela, que es ligada estrictamente a la situación del presidente Hugo Chávez. Como usted sabe, el presidente Hugo Chávez ha estado reportando problemas con cáncer desde hace ya varios meses y actualmente está en La Habana, Cuba, y la noticia última es que en La Habana en esta jornada se le hizo una operación quirúrgica. De hecho tenemos a 3 invitados, sin embargo no me queda claro quién está uniéndose a este hangout vía Google, porque no tengo la información. Tenemos 3 invitados ya comprometidos y le voy a decir quién es antes de presentarlos, porque no me parece que estén todavía aquí unidos a esta charla todavía. Pero si tenemos suerte y la tecnología nos ayuda, vamos a tener a Teodoro Petkov. Muchos de ustedes lo conocen, don Teodoro Petkov. Él es director del diario Tal Cual de Venezuela y, bueno, ha sido un analista e incluso opositor del gobierno de Venezuela durante muchos años, desde siempre, diría yo. Va a estar con nosotros también José Luis Aboing, él es economista en jefe de la consultora Ecolatino de Caracas. Y, bien importante, eso pues, para darnos la perspectiva política, Teodoro Petkov, para darnos la perspectiva económica, José Luis Aboing, y para darnos la perspectiva médica, el doctor Elmer Huerta, que él es oncólogo y es presidente de la Sociedad Americana de Cáncer. Ya veo que está con nosotros don Teodoro Petkov. Don Teodoro, ¿me escucha? Sí, cómo no, claro, fuerte. Qué bueno, muchas gracias, don Teodoro Petkov. Ya está usted acá con nosotros y se nos une desde Washington el doctor Elmer Huerta. ¿Cómo está, doctor? Muchos saludos. Alberto, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Gracias, muy amable. A ver, yo creo que primero, don Teodoro, ¿usted pudo escuchar el saludo del doctor Huerta? ¿El doctor qué? Huerta, ¿pudo escuchar el saludo del doctor Huerta? No. Bueno, a ver, y de todos modos tenemos un poco de problema para escuchar al propio Teodoro Petkov y esperemos que el doctor Huerta. El doctor Huerta se nos une. Bueno, a ver, voy a empezar con usted, doctor Huerta, para que usted nos diga de lo que usted conoce. Primero que nada, usted es oncólogo, usted es experto en este asunto, y de lo que usted conoce, ¿qué es lo que verdaderamente tiene, de acuerdo a lo que... A ver, primero que nada, déjeme aclarar que usted acaba de escribir una columna muy interesante respecto de lo que su profesión, su experiencia como oncólogo le dice a usted que tiene el presidente Hugo Chávez respecto de los dichos propios del presidente Hugo Chávez, que eso es bien interesante.
Entonces, usted nos puede, respecto a lo que usted sabe, de lo que él ha dicho, qué es lo que tiene y cómo está. Claro que sí, Alberto. Pues mira, en primer lugar hay que decirle a todos nuestros televidentes, ¿verdad? Internautas, de que todo lo que se sabe ha sido reportado por una sola persona, que es el propio señor Hugo Chávez. Nunca se ha visto a un médico ni venezolano ni médico cubano hablando acerca de la salud del señor Chávez. Dicho eso, entonces tenemos que creerle a él que él tiene cáncer. Tenemos que creerle que él tiene un cáncer en la pelvis, en algún lugar de la pelvis. Y la pelvis, Alberto, es el piso bajo, el sótano del abdomen. Si pensamos que el abdomen está en el vientre donde están los intestinos, el hígado, el estómago, la parte baja de ese vientre, eso es la pelvis. Allí está el recto, está la vejiga, está el intestino grueso, está la próstata, hay músculos, huesos, tendones, hay decenas de tejidos de los cuales pudo haberse originado el cáncer. Dicho eso, de que no sabemos de dónde nace este cáncer y creyéndole al señor Chávez que sí tiene cáncer, lo que podemos decir como oncólogos es de que cuando un paciente, Alberto, después de 18 meses, solamente 18 meses de haber recibido tratamiento, recae por segunda vez, o sea, el cáncer le regresa por segunda vez, eso es de muy mal pronóstico y eso ya lo califica como un paciente que está entrando en lo que se llama la fase terminal del cáncer. Es decir, 2 cirugías radicales, quimioterapia y radioterapia, y a pesar de todo eso, regresa el tumor, significa que no hay nada más que ofrecerle. Entonces la cirugía de ayer, Alberto, probablemente ha sido una cirugía paliativa, correctiva en algún lugar de la pelvis, quizás para respetar algunos órganos que estaban comprometidos por el tumor, de tal manera que hasta ese punto podemos llegar. Bueno, a ver, entonces vamos le pido que se quede con nosotros, doctor, porque un momentito más voy a volver con usted. Y déjeme ver quién está con nosotros de nuevo, si volvió Teodoro Petkov, porque teníamos una mala conexión. Don Teodoro, ¿me escucha? Sí, claro, yo no me he ido, estaba aquí pendiente. Excelente. Dígame, don Teodoro, de lo último que se sabe, usted que está en Caracas, de lo último que se sabe, ¿cuál es el estado de salud del presidente Chávez? Porque hoy yo sé que Maduro se refirió al respecto. Fuera voz. No se oye nada. ¿Me escuchó? ¿Me escucha, don Teodoro? Ahora sí, pero antes no. Ok. Le preguntaba yo, ¿qué es lo último que se ha dicho respecto del estado de salud del presidente Hugo Chávez? Entiendo que el señor Maduro se refirió al respecto hoy. Bueno, lo último que se ha dicho es que fue operado, una operación larga de 6 horas y que está perfecto en su habitación. Ahora, información oficial. Aquí no hay más información que la que da el gobierno. El gobierno siempre da una visión optimista, como es lógico, tiene que ser así. Probablemente la operación salió bien, pero esto, desde luego, significa que el presidente tiene una situación que creo yo de bastante gravedad. Claro. Ahora, dígame una cosa, vamos a asumir, porque usted no alcanzó a escuchar al doctor Elmer Huerta, que está con nosotros desde Washington, donde el doctor Huerta, que es oncólogo, él, de acuerdo a la información que se tiene públicamente, que ha dado el propio presidente Hugo Chávez, el doctor Elmer Huerta supone que el presidente Chávez está ya en la fase terminal de su cáncer y por tanto, pues no le quedaría mucho tiempo de vida. Asumiendo que este es el caso. Eso es lo que suponen aquí médicos venezolanos también, exacto, que tienen tan poco conocimiento de la situación real como el doctor Huerta. Pero bueno, mal que bien, pues entre médicos siempre es posible intuir qué es lo que está pasando. Y ayer me decía un médico que él no cree que el presidente tenga más de 7 meses de vida. Ya, en todo caso, a usted le queda... Está en una etapa terminal y él lo sabe. Por eso que está preparando la sucesión, lo que él llama la sucesión, que es un término, por supuesto, que no tiene nada que ver con la Constitución venezolana. Aquí no hay sucesión. El presidente desaparece y están previstas en la Constitución distintas maneras de proceder frente a la desaparición del presidente. Si es antes de la toma de posesión, si toma posesión, qué ocurre después, etcétera. Yo le puedo discriminar eso más adelante. Precisamente que eso es lo que yo quería que usted nos dijera aquí, don Teodoro. En caso de que fallezca el presidente Hugo Chávez, que ya no pueda ejercer sus funciones en el corto plazo, ¿qué es lo que procedería legalmente?
Bueno, legalmente, constitucionalmente, si el presidente no puede tomar posesión el 10 de enero, que es el día previsto para eso, entonces asume el presidente de la Asamblea Nacional y convoca a elección. Si el presidente toma posesión el 10 de enero, se puede volver a ir el día siguiente a La Habana, porque ya tomó posesión, de designar al vicepresidente como encargado. Lo que no puede hacer es lo que acaba de hacer ahorita, que pretende que el vicepresidente de hoy, que fenecería con la propia presidencia de Chávez, sea el encargado del gobierno en el próximo periodo. Eso es imposible. Para que eso ocurra, Chávez tendría que tomar posesión y designar un vicepresidente. Puede ser Maduro, puede ser otro. Entonces, si es Maduro, pues bueno, Chávez lo deja encargado si se va otra vez a La Habana. Ahora, en todo caso, todo anuncia que el año que viene hay elecciones. Ok, en todo caso todo parece, pero entonces, de haber designado a Maduro como su sustituto en este momento mientras él está en La Habana, eso fue inconstitucional. No, es absolutamente constitucional. Siempre se va, pidió permiso a la Asamblea le dio permiso para una ausencia temporal, y en ese caso el vicepresidente se encarga de la presidencia. Ese es su rol. ¿Dónde estuvo el constitucional hasta el 10 de enero, cuando termina el periodo presidencial actual? Entonces Chávez tendría que volver a tomar posesión para su otro periodo, y en ese caso volver a designar todo el gabinete, incluido el vicepresidente. Entonces, ¿cuál fue la parte que a ir o no? Entonces, ¿cuál fue la parte irregular? Porque aquí hubo una irregularidad. ¿Cuál fue? No, aquí no hay ninguna irregularidad. El presidente tenía toda la autorización presidencial, pidió permiso al Parlamento, el Parlamento se lo concedió para una falta temporal, y en ese caso el vicepresidente se encargó. Total, plenamente constitucional. Hasta el 10 de enero. Hasta el 10 de enero. Pero usted mencionó que aparentemente, según me pareció entender, que usted mencionó que Hugo Chávez pretende que después del 10 de enero el que se quede en la presidencia sea Maduro. Exactamente, eso no es posible. Eso es absolutamente inconstitucional. Maduro es vicepresidente hasta que Chávez sea presidente. Por cierto, como fue reelecto, toma posesión el 10 de enero, pero es un nuevo periodo. En este caso, comienza todo de nuevo, tiene que designar un nuevo gabinete, nuevo vicepresidente. Y existe... Puede designar a Maduro o a otro, puede volverse ahí, si toma posición, puede volver a ir a hacer su tratamiento y dejaría encargado al vicepresidente. Ya, si pero... toma posición el 10 de enero, no se presente porque está mal, eso equivale a falta absoluta. En el caso de falta absoluta, asume el presidente de la Asamblea Nacional, y en el caso de un mes, que obviamente se prorrogaría, convoca nuevas elecciones. Y don Teodoro, ¿usted o en Venezuela hay razón para pensar que el presidente Chávez quiere romper o pretende romper el orden constitucional? No. Hasta ahora se ha comportado de modo absolutamente constitucional. Estamos en una situación legal. El vicepresidente está encargado, el presidente está afuera. Vamos a ver qué ocurre el 10 de enero. Esta es la fecha, digamos, de inflexión. Si el presidente se presenta, no hay problema, toma posesión y hay presidente. Si no se presenta, no hay presidente, falta absoluta. Asume el presidente de la Asamblea Nacional y convoca elecciones. Nuevas elecciones. Bueno, enseguida regreso con usted, don Teodoro, para hablar sobre Capriles o sobre los resultados de las próximas elecciones. De mientras, déjenme platico de nuevo con el doctor Elmer Huerta. Y doctor, en un caso típico, yo sé que usted es muy joven, pero que tiene mucha experiencia, pero yo le quiero preguntar, en un caso típico, de acuerdo a lo que usted puede entender de lo que le pasa al presidente Hugo Chávez, ¿qué podemos estar esperando? Usted ya mencionó que la operación que tuvo en La Habana fue una operación paliativa. Entonces yo le pregunto, ¿qué podemos estar esperando en términos de capacidad de ejercer su puesto como presidente, por no hablar del tiempo de vida que le queda al presidente Hugo Chávez? Así es. Mira, Alberto, dos comentarios sobre esto. El primero, que llama la atención, es de que faltando solamente 4 semanas para la toma de posesión, él decide operarse.
Esto indica de que la complicación que ha tenido, el problema que él ha tenido, ha sido algo que realmente tiene que hacerse, ha tenido que hacerse, incluso faltando 4 semanas y Que era poniendo en impostergable. riesgo, claro, poniendo en riesgo la posesión de su cargo. Eso es un elemento sumamente importante aquí. Lo otro es de que si estamos pensando que este es un cáncer terminal, porque ya las opciones se le acabaron, la cirugía de ayer no ha sido curativa, sino solo paliativa, se van a ir agregando, de acuerdo al tipo de cáncer que desconocemos, los otros elementos que ya definen lo que es una enfermedad terminal. Por ejemplo, si es que es un sarcoma, que el sarcoma es un tumor que crece en los músculos o en los huesos de esa zona, este sarcoma va a crecer y va a dar siembras locales en esa zona de la pelvis y va a comprometer la columna vertebral, va a comprometer la vejiga y otros órganos locales, y esto va a causar mucho dolor y va a causar mucho problema, y él va a necesitar entonces medicamentos que van a ser cada día más fuertes. Estos medicamentos ya alteran la conciencia, Alberto, y el paciente se pone somnoliento, ya no está en sus cabales. Eso lo podríamos ver en las próximas semanas. Otra cosa que puede aparecer es de que ya el apetito se le vaya. Al irse el apetito, Alberto, el paciente ya obviamente no come, se adelgaza muchísimo, y esa es la imagen que muchos probablemente de los televidentes tienen de un paciente terminal con cáncer, porque lamentablemente el cáncer afecta a muchísima gente y más de uno tenemos familiares que han pasado por esto. De tal modo que te podría decir que en las próximas semanas vamos a ver realmente cuál va a ser el curso. Lo que a mí me llama la atención, como te repito, es que esta operación haya sido tan impostergable que la haya tenido que haber hecho 4 semanas antes de la toma de su cargo. Y dígame una cosa, aparte, usted está dando el análisis en base a todo lo que ha dicho de su propia boca el presidente Chávez, pero yo te pregunto a ti, doctor, ¿tú has visto físicamente, desde que se anunció que estaba enfermo, tú has visto algo que a ti como doctor te diga, este señor sí está enfermo? No he visto algo que esté enfermo, pero sí he visto muchos efectos secundarios de los tratamientos. Lo he visto sin cabellos, lo he visto completamente hinchado, con la cara de luna llena, que se llama, que es la de un paciente que recibe cortisonas a altas dosis. Pero aparte de esas dos cosas, no lo he visto. Incluso en la última presentación, quizás vi un poco, siendo muy observador, que cogió un poco, su paso no fue tan rápido, pero su voz, su extemporaneidad de voz, su fuerza de voz, sus ademanes eran las de una persona normal. Entonces quizás eso me hace pensar que él tiene algún problema a nivel de la columna, de los nervios que van a las piernas, porque le vi dar un par de pasos muy vacilantes la última vez que lo vi, pero aparte de eso no se le ha visto ningún efecto, digamos, de enfermedad, por lo menos externa. Y este problema percibido que usted vio en las piernas, en los nervios, son consecuentes relacionados con un cáncer en la pelvis, bueno, en la área de la pelvis. Sí, definitivamente sí, porque en esa zona de la pelvis, como te dije, que es como el subterráneo del vientre, es una zona muy delgada y allí está el final de la columna vertebral. Allí es donde se distribuyen los nervios, Alberto, que van para los miembros inferiores, para las piernas. Y no olvidemos que la primera manifestación de su enfermedad, Alberto, la primera manifestación fue que él tuvo dolor en la rodilla, tuvo un dolor en el miembro inferior, y ahora ya retrospectivamente se piensa que quizás el tumor ya estaba comprimiendo algún nervio en esa zona, por eso es que él tuvo dolor en la pierna. Doctor, ¿tiene un ratito más para quedarse con nosotros? Tengo que retirarme en un minutito, Alberto. Bueno, entonces le hago la última pregunta entonces. Cuba, La Habana, ¿es el lugar indicado? ¿Es el mejor lugar que el presidente Chávez pudo haber encontrado para tratarse este cáncer? Bueno, supongo que deben haber otros lugares mejores en el mundo, pero lo que yo he leído sobre este centro es que es un centro de élite. Mira, dependiendo de todos los tipos de gobierno que existan, ¿verdad? Existen lugares que son de atención para las élites. Y este es un sitio de élite. Este es un sitio que, según dicen los cubanos, pueden también tener acceso a las personas del pueblo. Pero en realidad este es un centro de muy alta especialización. Estoy seguro que esos cirujanos han sido estudiados en muchas partes del mundo, de tal modo que capaces son, tienen la tecnología. Ahora, que se discuta si eso es para todo el pueblo cubano o solamente para las élites, eso es otra cosa.
Es otra cosa. Pero tú afirmas que también pudo haberse tratado en La Habana como se pudo haber tratado en cualquier otra parte del mundo. En Caracas o en cualquier otra Ya. capital latinoamericana o en Estados Unidos o en Europa. Doctor Leonel Huerta, oncólogo y presidente de la Asociación Americana de Cáncer, te agradezco muchísimo tu participación con nosotros. Estoy a la orden, Alberto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Ok, Teodoro Petkov, déjame te pregunto, queda claro, según acabas de decir, que va a haber elecciones sí o sí, pareciera, próximamente en Venezuela. La gran pregunta es, uno, ¿el candidato de la oposición sería de nuevo Capriles? Bueno, depende de cuán cerca estén esas elecciones. Si son bastante cerca, no creo que la oposición tenga posibilidad de organizar otras primarias para ser un candidato y pareciera que sería Capriles. Pero bueno, nunca se puede asegurar nada porque, por supuesto que la enfermedad de Chávez también en la oposición podría crear el ambiente de que, bueno, ya no estando Chávez en lisa, entonces la unidad no es tan necesaria, ¿no? Podría aparecer, pero no ocurra. Ahora es cuando es más necesaria la unidad. Ahora, cuando Chávez no puede ser candidato, la posibilidad de una victoria aparece clarísima, porque ninguno de los acólitos de Chávez calza tu bota. A los acólitos de Chávez los derrota cualquier candidato de oposición. Bueno, entonces, es que para ahí iba la pregunta precisamente. Entonces, para ti sería una apuesta segura que si Chávez no puede regresar a la presidencia y por tanto se llama a elecciones en el corto plazo, lo más seguro es que Capriles vaya a ser el próximo presidente de Venezuela. Si es así, sí. Sí, porque no habría tiempo de organizar otro proceso de primaria. La oposición ha escogido sus candidatos siempre mediante mecanismos muy democráticos. Claro. Entonces sería difícil que se escoja un candidato distinto a Capriles simplemente porque se reúnen las cúpulas de los partidos y deciden que uno es el candidato. De manera que si la elección es próxima, tengo la creencia de que Capriles sería el candidato, pero en fin no se puede asegurar porque tú sabes que estas situaciones pues cambian el cuadro político, cambian las relaciones entre los partidos, se pueden crear nuevas situaciones, ¿no? Pero yo abogaría porque la unidad, la oposición mantenga la unidad, cueste lo que cueste, porque hay una posibilidad real de ganar. Claro, claro, y sonaría lo más lógico. Ahora, yo te pregunto, ¿hay algún elemento, tú como periodista, como analista, incluso como político, ¿hay algún elemento, algún cisne negro, alguna nube negra que tú veas que no sé, el ejército, el propio gobierno, algo o alguien que quiera romper y que pueda tener poder y que pretenda romper con el orden? Bueno, tú sabes que en nuestra América Latina esas cosas no se pueden descartar. Sabes que Venezuela tiene ya más de medio siglo con una vida democrática, digamos, normal, porque se ha atenido a las formalidades constitucionales, de elecciones, etcétera, y de una democracia que no termina de dejar de ser democracia, ¿no? Pero no es fácil hacer siempre predicciones sobre el comportamiento de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada aparece hoy por sus mandos completamente sumisa, la palabra es sumisa, a Chávez. Incluso ayer el ministro de la Defensa pronunció un discurso brutal, agresivo, grosero, insultante contra el país, reafirmando la lealtad de la Fuerza Armada al presidente, cosa que, bueno, no sé por qué era necesario ratificar eso, puesto que se daba por sentado. Todos los mandos de la Fuerza Armada son chavistas. Pero en fin, algo también, algunos vientos de fronda debe haber en la Fuerza Armada, porque es lógico que una situación como la de Chávez suscite también, por decirlo menos, rumores en la Fuerza Armada. Claro. Ahora, dime una cosa, de nuevo, a la distancia pareciera que Capriles fácilmente ganaría la presidencia, pero déjame te pregunto yo a ti, ¿cómo sería una presidencia de Capriles? Es decir, Capriles es el líder de la oposición, Capriles es como el más lógico, el más acomodado para suceder a Hugo Chávez, pero ¿será tan buena? ¿Irá a ser
¿Irá a ser una buena presidencia la de Capriles? ¿Tiene la capacidad, tiene el liderazgo? Bueno, Capriles es un muchacho joven, relativamente, digamos, ya está en los cuarentenas, pero ha sido un excelente gobernador del estado Miranda, que es el estado contiguo a Caracas. Él ha hecho una labor de gobernador en materia de salud pública, de educación, de vialidad, verdaderamente impresionante. El muchacho parece ser un muy buen gerente. Lo fue en la alcaldía que ejerció anteriormente antes de ser gobernador. De manera que, bueno, claro, se trata de un nivel superior, ya toda la nación que quedaría bajo su conducción. Pero no tengo por qué presumir que las habilidades gerenciales, la capacidad de hacer cosas, porque la verdad es que es un hacedor, más que un teórico, un ideólogo, es un hombre que trabaja con las manos. Y hasta ahora ha sido un buen no me gusta llamarlo gerente, pues un buen gobernador, un hombre que ha cumplido con su misión, ha construido cualquier cantidad de escuelas y de sanitarios, ambulatorios, ha mejorado las vías de comunicación, claro. En fin, ha hecho una buena gobernación. Claro, ahora, por último, Teodoro. O sea, tiene ese aval. Claro. Por último, Teodoro, dado, de nuevo, manejando este escenario de que Capriles va a ser el próximo presidente de Venezuela, dado los cambios tan radicales y profundos que hizo Hugo Chávez en Venezuela, económicos y políticos, ¿qué esperarías tú que tuviera capacidad de cambiar Capriles en su sexenio como presidente? ¿Qué tanto podría hacer? Porque aquí lo que me preocupa es que tengamos los venezolanos y el mundo demasiadas expectativas sobre Capriles. No, bueno, tú tienes razón. En realidad aquí lo que hay que restablecer es el pleno funcionamiento de una democracia, en el sentido que la separación de poderes tiene que ser respetada, no puede haber esta situación autocrática en que el presidente tiene el control de todos los poderes. El presidente de la República será el Ejecutivo, el Parlamento tiene que recuperar su autonomía, así como los tribunales. Eso tiene que ser un empeño fundamental del gobierno de Capriles, restablecer la institucionalidad democrática. Ahora, en el manejo de la economía, del país en general, pues bien, él contará también con la fortuna que ha tenido Chávez, altos ingresos petroleros, lo cual permitiría una gestión sensata, una administración sensata, si fuere así, para sacarle mucho provecho al enorme ingreso petrolero que está teniendo el país, ¿no? Que Chávez ha despilfarrado en buena medida, y que quede muy poco para el país el enorme gasto público que ha habido en estos años a partir de 2003 o 2004. Claro. Teodoro Petkov. Dígame. Continúa, por favor. Te oigo. No, ya he terminado. Bueno, Teodoro Petkov, entonces, director del diario Tal Cual, desde Caracas, Venezuela. Te agradezco muchísimo tu tiempo y espero que nos des la oportunidad de seguirte molestando más adelante, porque esto, por supuesto, que va a dar muchas noticias más. Claro, no es molestia, estoy a la orden completamente. Muchas gracias, Teodoro. Muchas gracias. A ti, gracias. Saludos a todos los amigos. Muy amable, gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que ustedes pueden participar de diferentes maneras en Twitter con el hashtag Padilla en América, y también dentro de aquí de la página de Infobae, poniendo sus datos, también puede participar con nosotros en vivo. Y usted me puede seguir en Twitter a mí también, directamente en @PadillaNews. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado entonces. Le agradezco mucho su atención. Nos vemos a la próxima y que la pasen muy bien. 71, Colombia 011 y Buenos Aires, ayudada por el petróleo, también terminó positivo. Es interesante lo que comentas sobre el desempeño de la bolsa de Caracas, de Venezuela, tanto en esta jornada como en el año, porque, a ver, hablando de esta jornada, sin haber leído yo el análisis, pero que ya también peino unas canas de hace unos años para acá, mi querido Daniel, pero aunque es cierto que el socialismo del siglo XXI o el gobierno de Venezuela es bastante no pro mercados,
y que ciertamente los inversionistas obviamente quisieran otro tipo de modelo económico para Venezuela. Digo, pues no hay ningún inversionista que quiere un modelo económico en el que te están expropiando empresas. Tal cual. Pero también es cierto que los mercados están más a gusto con la certidumbre que con la incertidumbre. Entonces, al menos una noticia buena respecto al estado de salud de Hugo Chávez da certidumbre de que las cosas van a seguir igual de mal, si tú quieres, pero dar certidumbre. Sobre todo para el muy corto plazo. Exactamente, en cambio, una mala noticia respecto a la salud, pues lo que crea es incertidumbre y eso es lo que no le gusta a los mercados. Exactamente, y aparte la jornada de hoy estuvo dominada por la suba del precio del petróleo. Exacto. Aumentó. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando, se lo agradezco muchísimo. Vamos a tener un programa muy interesante el de hoy porque vamos a estar hablando sobre, las perspectivas de Venezuela o las perspectivas de Hugo Chávez, que son las mismas de Venezuela, porque lo que suceda con Hugo Chávez en términos de su salud, en términos de su vida futura, pues va a ser determinante en lo que va a suceder en Venezuela en el futuro. Y para eso vamos a tener un muy buen panel de 3 invitados un poquito más adelante, porque no podemos empezar este programa sin primero darle paso al reporte de bolsa con mi querido Daniel Estico. Él es editor de economía de Infobae, se nos une desde Buenos Aires para darnos este reporte de bolsa. Daniel, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien. Realmente hoy fue una jornada muy particular porque los mercados habían empezado al alza, había expectativas de los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos de que iba a seguir con una política monetaria flexible, o sea que iba a haber mucha abundancia de dólares en los mercados y eso entonces había empinado al Dow Jones 0.37, expectantes y están muy volátiles. Hoy, por ejemplo, fue una jornada muy positiva para la bolsa con una suba del 6.75, pero el mercado de bonos estuvo estable. El riesgo país de Venezuela estuvo apenas bajó 4 décimas, 4 puntos básicos, o sea, 4 centésimas, a 747 puntos. Por lo tanto, el mercado, por un lado, había dado una expectativa de que no comulga con Chávez, entonces un peligro de la salud de Chávez hubiera sido, entre comillas, bienvenido por los mercados y una recuperación se esperaba lo contrario. Sin embargo, hoy la bolsa con muy poco volumen tuvo este repunte del 6.75. Por lo tanto, hay que ver ahora cuáles son los próximos pasos, porque claramente hay una saturación en el mercado. Recordemos que la bolsa de Venezuela acumula en el año un aumento del 300%. Si a eso le descontás la inflación del orden del 20%, te da una ganancia real realmente asombrosa de prácticamente multiplicabas por 3 tu dinero en Venezuela este año, ¿no? Así que creo que la volatilidad va a seguir dominando como dominó los mercados. Chile terminó con una mejora del 0.84, México creo que te había dicho 0.11 y Perú 1,14% a 86,77 el WTI de Estados Unidos, porque hubo 2 noticias. La primera es esta política flexible que va a mantener la Reserva Federal, que alimenta la expectativa de que el PBI va a crecer entre 2,5 y 3% en el año próximo, y también el incendio de una refinería en Texas, y eso ayudó a que el petróleo aumentara. Entonces, hoy no sabemos cuánto de la bolsa de Venezuela aumenta por efecto del petróleo y cuánto por la recuperación de la salud del presidente Chávez. Bueno, y eso es hablando exactamente justamente del corto plazo, como mencionabas tú. Pero hablando de largo plazo, en todo el año que dices que estabas informando que la economía de Venezuela ha crecido 300%. La bolsa. La bolsa de Venezuela ha crecido 300%. Esto es estrictamente relacionado con el precio del petróleo, porque el precio del petróleo ha estado bastante favorable y mientras el precio del petróleo esté favorable, pues la economía de Venezuela va a estar 100% favorable porque todo lo que produce la economía de Venezuela es petróleo. Naturalmente, claramente que es así. Bueno, muchas gracias Daniel Estico, te agradezco muchísimo por este informe como siempre y nos vemos mañana. Ha sido un gusto, un abrazo. Gracias Daniel Estico, editor de economía de Infobae. Informando. El Nasdaq 0.15, pero luego aparecieron datos
del déficit fiscal de los Estados Unidos y fue de un aumento del 25% en noviembre, 172.000 millones de dólares, cuando los economistas esperaban que fuera de solo 113.000. Y entonces eso derrumbó las expectativas alcistas y terminó neutra la bolsa de Estados Unidos con un Dow Jones menos 0,02, un Nasdaq menos 0,28, el Standard & Poor's, el general 0,04 positivo, o sea, virtualmente estancamiento. Brasil también fue negativo, 0,25, y la estrella de la jornada fue sin duda Venezuela, que es el tema que te va a dominar tu programa hoy, con una suba del 6,75% al conocerse el resultado de la exitosa operación del presidente Chávez. Dime una cosa, me interesa a ver si puedes tú, hablando desde la perspectiva de los mercados, Daniel, ¿qué es lo que sabes tú del análisis o qué es lo que el análisis dice respecto de qué es lo que está pensando el mercado del estado de salud de Hugo Chávez, que lo hizo subir de esta manera tan importante? Aclarando también una cosa, y perdóname que me meta con tu tema, pero aclarando que me imagino, y tú me vas a decir si estoy bien o mal, que de todos modos el volumen en la bolsa de Caracas es bastante bajo, ¿no? Exactamente, los mercados siguen